Ok, vamos a continuar entonces. Somnolencia, que es otro tipo de alteración también, es en donde el paciente permanece dormido, pero si se le estimula, despierta y responde a las órdenes. Cuando el estímulo cesa, vuelve a dormirse. Usualmente se da mucho también con los pacientes. A ver, por ejemplo, qué sé yo, le hablas y se despierta, ¿verdad? Eh, Son usualmente, justamente el estadio o la alteración se llama somnolencia porque literal el paciente solamente quiere dormir, ¿verdad? Pero le hablas o le tocas y se despierta. Entonces, lleva un puntaje de 8 a 11 puntos, en ese caso, este tipo de estado. El estupor superficial, que permanece dormido el paciente, pero generalmente se inquieta, como si fuese que está soñando o le molesta algo, ¿verdad? Habla incoherencia cuando empiezan a decir, qué sé yo, hablan de cosas así o supuestamente entre sueños le ve a alguien, usualmente se da mucho que ven a alguien de su infancia, se da por ejemplo con pacientes de la tercera edad generalmente, en cuanto están tipo, ven gente que ya falleció incluso y hablan con ellos como si fuese que están ahí, ¿verdad? Pero ellos dormidos. No despierta ante estímulos, pero sí se defiende adecuadamente retirando el estímulo doloroso. Le tocamos fuerte la pierna o le estimulamos, por ejemplo, con alguna agujita, qué sé yo, y estira la pierna. Él no se despierta, pero siente, ¿verdad? Se le da un puntaje de 6 a 7 puntos en ese caso. El estupor profundo, mayor depresión del nivel de conciencia, responde inadecuadamente al estímulo doloroso con movimientos incoordinados, se mantienen las funciones vegetativas como la respiración, circulación y temperatura. Están inconscientes en la cama y solamente los órganos vitales de repente están trabajando como justamente la respiración, la circulación, la temperatura, y hay ocasiones en donde justamente ya es gracias a los equipos médicos nada más, conectados ya a algo. Tiene un puntaje de 3 a 6 puntos en ese caso. El coma profundo, no hay contacto con el medio, no responde a los estímulos dolorosos y se empiezan a alterar las funciones vegetativas. Entonces, el paciente está literal, el famoso lo que justamente conocemos como el coma, no responde, está inconsciente. Hay gente, por ejemplo, que dice que, qué sé yo, estaba en coma, pero escuchaba lo que le decíamos, no es así. Eh, en este caso, por ejemplo, incluso ya se van alterando ciertas funciones del cuerpo y demás. Hay ocasiones en las que justamente siguen vivos, pero gracias a ciertos equipos nada más. Y tiene un puntaje de 3 puntos. Causas de la alteración de la conciencia. Como les digo, usualmente se da por, o sea, la escala de Glasgow usualmente se utiliza eh, para determinar literal el estado de conciencia de la persona. Pero no obstante, no solamente, por ejemplo, porque se accidentó alguien y tuvo un traumatismo cráneoencefálico se da, ¿verdad? En el 80% sí, pero lo restante puede ser debido a estas causas. Hemorragia cerebrovascular, el famoso derrame, metabólico, hipoglicemia, que justamente es lo que les mencioné, cuando baja bruscamente o abruptamente la glucosa en sangre, o hiperglicemia, cuando aumenta exageradamente y hay la glucosa, y el hipóxico. Puede ser por alguna alteración infecciosa, por algún traumatismo, puede ser farmacológico también, alcohólico, barbitúricos, una contusión, un golpe en la cabeza que le ocasiona un coma cerebral también,
y el epiléptico también. O sea que a un epiléptico, por ejemplo, nosotros podemos determinar con su escala de Glasgow también estos niveles de conciencia, ¿verdad? Un ratito, por favor. Ok, muy bien. Ok. Apertura ocular, que justamente es en cuanto a estos niveles, un ratito, a estos niveles vamos a ir hablando otra vez. Ok. Ana, ¿qué significa hipóxico? Hipoxia o hipóxico sería cuando no hay un buen suministro de oxígeno en el cuerpo. Cuando desciende, por ejemplo, la saturación, o sea, que es el nivel de oxígeno en la sangre, cuando hay un declive en cuanto a su nivel normal. Usualmente, los pacientes con COVID, por ejemplo, presentaron mucho la hipoxia eh, en terapia, por ejemplo, y a raíz de eso, por ejemplo, fue que los pacientes se intubaban y demás, y dependían justamente de los equipos de oxígeno en ese caso. Apertura ocular, 4 puntos mencionaba, ¿verdad? Mantiene los ojos abiertos espontáneamente. Tiene un 3 puntos cuando los abre al llamado, pero los vuelve a cerrar. Por ejemplo, le hablas y abre los ojos, ¿verdad? Después, qué sé yo, después cierra otra vez los ojos. 2 puntos cuando los abre con estímulo, por ejemplo, le pinchas y abre los ojos, ¿verdad? Y después vuelve a cerrar. Y 1 punto cuando no abre los ojos. Le hablaste, qué sé yo, no reacciona, después le estimulaste con alguna agujita o le pinchaste o algo y tampoco reacciona. Respuesta verbal, 5 puntos cuando es orientado. O sea, le hablas, ¿cuál es tu nombre? Fulano de tal. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero me duele tal cosa, ¿verdad? 4 puntos cuando está parcialmente orientado o confuso, ¿verdad? Por ejemplo, de repente se abruma o por el shock mismo, no sabe responderte rápidamente, por ejemplo, pero lo hace un ratito. Ok, perdón. 3 puntos cuando o sea, pronuncia palabras no relacionadas entre sí. Por ejemplo, le preguntaste algo y te sale con otra cosa o no te responde precisamente lo que le preguntas, ¿verdad? Le preguntas 2, 3 veces la misma cosa y divaga el paciente, ¿verdad? Cualquier otra cosa dice, ¿verdad? 2 puntos cuando son sonidos intangibles, son sonidos que no se puede distinguir, no se puede percibir qué es lo que está queriendo decir, ¿verdad? O de repente balbucea, ¿verdad? Y 1 punto cuando no emite sonidos. Eso en cuanto a la respuesta verbal. En cuanto a la respuesta motora, 6 puntos cuando hay respuesta motora apropiada. 5 puntos cuando hay un retiro del estímulo doloroso adecuadamente. Qué sé yo, se cayó, se lastimó, se golpeó la cabeza y no obstante también el brazo, por ejemplo. Le querés agarrar el brazo y hace un gesto de que no me toques porque me duele, ¿verdad? 4 puntos, retiro de la extremidad estimulada. Por ejemplo, le querés tocar y saca también, te tira, no, y así, ¿verdad? 3 puntos, respuesta flexora en masa. Justamente al querer estimularle también hace un gesto o sea, estira todo como si dice que te está dando, ¿verdad? Por ejemplo, si es en el brazo, eh, comienza
perdón, flexora, extiende, o sea, retira, pero hiperflexiona, ¿verdad? Ya sea la pierna o los brazos en este caso. 2 puntos cuando la respuesta es extensora, o sea, estira, ¿verdad? Y 1 punto cuando hay ausencia de respuesta. Le tocas, le estimulas o qué sé yo, le estimulas con algún objeto punzante o algo que le pueda incluso dar cosquillas, ¿verdad? Y no reacciona a ningún tipo de estímulo. En ese caso lleva el puntaje 1 en respuesta motora. Ya habíamos dicho que la sumatoria tanto de respuesta motora, de la respuesta verbal y la apertura ocular es lo que da un estimado del número que corresponde a la escala de Glasgow. 3 puntos es lo mínimo, porque menos de eso el paciente está muerto, evidentemente. Y lo más alto es 15 puntos, ¿verdad? Clasificación de gravedad, justamente lo que vamos. Se considera traumatismo cráneoencefálico, en este caso cráneoencefálico, leve al que presenta un Glasgow de 15 a 13 puntos. Es lo ideal, ¿verdad? O sea, no, está mal, pero en teoría no está tan mal. Moderado de 12 a 9 puntos, ya es más riesgoso su cuestión, ¿verdad? Y grave menor o igual a 8. Si tiene 8 en su escala de Glasgow, ya sea en la apertura ocular, respuesta motora o respuesta verbal, si menos de 8 tiene 8 es porque ya está mal el vacío. Y como le digo, evidentemente, si tiene 3 puntos, ya está con una patita más allá que para acá, ¿verdad? Entonces, ya es evidentemente de mayor gravedad. No les digo que lo ideal sería de 15 a 13 puntos, lo ideal sería que esté sano el paciente, ¿verdad? Pero no obstante, de 15 a 13 es ya como para tranquilizarnos también. A partir de menos de 13 en adelante, o sea, para abajo, ahí sí ya es más riesgoso. Respuesta visual. Se valorará también en el examen al paciente el comportamiento de las pupilas, las cuales dan información del nivel de daño en el paciente. Creo que en la primera clase de signos vitales habíamos visto alteraciones de las pupilas como la anisocoria. Creo que sí, mitosis, miosis también habíamos dado. La anisocoria, por ejemplo, es cuando una pupila está dilatada y la otra está contraída, ¿verdad? O sea, una está más grande y la otra está más chiquitita. Las anormalidades de la pupila son las siguientes. Miosis, con las pupilas contraídas, o sea, chiquititas. Midriasis, con la pupila dilatada. Y la anisocoria es la diferencia de tamaño entre las dos pupilas. Las pupilas isocóricas son las pupilas normales. O sea, que literal que todos tenemos que tener la pupila isocórica, la pupila normal. Ni tan grande ni tan chiquitita, ¿verdad? O esta sería una miosis. Acá, por ejemplo, acá parece que está más chiquitito, pero por el párpado caído es que no se observa lo dilatado de la pupila. Perdón, lo contraído de la pupila. Acá sí se observa, por ejemplo, la midriasis, que es cuando está completamente dilatada la pupila, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se observa mejor lo que tiene los ojos claros. En los ojos oscuros de color marrón o negro sí cuesta más de repente distinguir. Y usualmente en esos casos que los médicos usan la lucecita, ¿sabes? La linternita. Justamente para mirar eso se supone que es. Y otras cuestiones más. Y esta sería la anisocoria, que es lo que les estaba mencionando. Una pupila contraída y la otra pupila dilatada. Muy dilatada en este caso. La valoración mediante la escala debe realizarse dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el incidente con el paciente. Evidentemente con eso podemos determinar los daños cerebrales también que pudo haber sufrido el paciente. Así que no obstante, entonces, como les digo, esta escala suele ser muy útil para determinar cierto estado de los pacientes o
en este caso ante cualquier situación, no precisamente un accidentado, también pueden sufrir lo que sé yo, si tenemos algún pariente diabético o hipertenso o cardiópata, inclusive, podemos nosotros controlar esos estadios y determinar, por ejemplo, si hay que llevarle ya inmediatamente a un centro asistencial o si va a aguantar todavía o si está muy grave y demás, ¿verdad? Porque hay ocasiones en las que ya está entrando en coma el paciente y los parientes no, no sabrían auxiliarle porque está todavía con los ojos abiertos, ¿verdad? Todavía no se cayó, literal, o no cerró sus ojos, ¿verdad? Por el simple hecho que está sentado con los ojos abiertos, tipo, está bien, no pasa nada. Entonces, a ustedes no les tiene que pasar esa cuestión. ¿Entendieron hasta acá? ¿Hay alguna preguntita que tengan para hacerme? Recuerden que esto también entra en el examen. O ustedes están acostumbrados a preguntar en el grupo nomás. Traten de preguntarme acá, por favor. Ya que se conectaron. De mi parte no, profe. Ok. Solo que no recuerdo si dijiste que ibas a pasar en la plataforma las preguntas, ¿verdad? No, en el grupo. O era en el grupo. En el grupo, sí. Ok. Hoy es el 27. Muy bien, voy a llamar la lista entonces. Y pueden ir saliendo los que ya están, a los que ya les voy llamando, ¿está bien? Voy a empezar con podología. Y continuamos con masaje. Ana Lucía de las Cuevas. Presente, profe. Ok. Ana Lía Prates. Ángela Ortiz. Augusto Segovia. Celeste Fernández. Claudia Samaniego. Presente, profe. Ok. A ver. Diana Marilí Fernández. Ok. Diana. Diego Francisco Martínez está. Hermelinda creo que estaba. José Presente. también está. Sí, Hermelinda. Presente, profe. José también está. Laura Villasanti estaba, creo, también. Presente, profe. Ok. Leila Melgarejo. Presente. Ok. Lucía Jiménez. Lucía Jiménez, ¿no? María Belén Reyes está. Presente, profe. Miriam Riveros. Norma Sosa. Presente, profe. Ok. Yo soy Miriam Riveros. Ah, Miriam. Ok. Norma Sosa está. ¿No? Rocío Morínigo. Rocío está. Sí. Tania Brites. No. Lidia Tatiana Benítez. Está. Presente, profe. María Barúa. A María, no sé si le vi. Bueno, creo que no. Ok. Chau, chau, podología. Nos vemos el próximo miércoles. Dios mediante. Estudien. Profe, ¿a mí me notaste? ¿Quién habló? Diego. Sí, te he visto hace rato. Ah, profe. Ya estás.
Masaje terapéutico. María Fernández. María Carmen Fernández. No. Richard Zamudio. Romina Jiménez. María Duarte. Es posible. Nadie lo ve masaje. Fanny Ramírez. Escándalo. Ninguno de masaje. Estética corporal. Francisco Javier. Presente, profe. Ok. Graciela Grau. No. Gretel sí. Liz Presente. Baez. Liz Baez, no. Sonia tampoco. Sandra Barrios, no. Y Antonia Ibáñez o Ibáñez, tampoco. Muy bien. 2 de estética corporal y ninguno de masaje. Ok, vamos a tener en cuenta. Muy bien, chicos. Nos vemos el próximo miércoles, entonces, Dios mediante. Estudien, chicos. Dale, profe. Chao. Chao. Listo, buenas noches. Sí, Rocío Morinigo, te llamé. Ya estás anotada, no te preocupes. Gracias, profe. Dale, dale, chaucito.